Hola, profe, ¿cómo le va? Bueno, acá le dejo mi trabajo práctico número 6 sobre la importancia de la pedagogía para los educadores. Primero quiero agradecerle por haberme permitido realizar el trabajo de forma individual, ya que por situaciones de trabajo, de distancia, horarios, no pude coordinar con otros compañeros, así que le agradezco que me haya permitido hacerlo de esta forma. Yo preparé para hoy, para el trabajo práctico, un PowerPoint donde pongo más o menos un resumen de de la lectura número 1 que usted nos dejó. Ahora voy a compartir la pantalla para ir explicando a medida que voy pasando las filminas. Bueno. Bueno, la lectura se llama, la que usted nos dejó, ¿qué hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores? Bueno, porque más o menos leyendo la lectura, con todo lo que venimos aprendiendo en clases, tanto en las clases presenciales que tuvimos y en las virtuales, y más las lecturas que usted nos iba sumando y más esta última, uno puede ya afirmar, ¿no?, que sin la pedagogía no se puede llevar a cabo correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, por ejemplo, esta lectura nos deja en claro que la pedagogía es la madre de todas las ciencias y disciplinas de la educación. O sea que es importantísima la pedagogía, como decía, porque con ella se lleva correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. También porque esta lectura también nos habla de una reflexión sobre la pedagogía, una reflexión pedagógica, porque dice que a través de esta reflexión, a través de estos cuestionamientos nos vamos a cuestionar desde las cosas más simples hasta las más complejas. ¿Para qué? Para que podamos conocer todo lo relacionado a la educación y principalmente de cómo se llega al objetivo, que yo digo particularmente que el objetivo es que el alumno aprenda, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es importante la pedagogía? Porque como educadores nos sirve para tener opiniones fundadas acerca de los problemas de la educación, ¿sí? Tenemos que conocer todo, cómo está los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se van formulando, cómo se van dando, qué está fallando, para de esta forma buscar estrategias o modos de ir mejorando el paso a paso. La pedagogía, como dice acá, nos da la posibilidad de aprender un vocabulario amplio y cambiante, ¿sí? Nosotros las personas tenemos muchos conocimientos, pensamos, escuchamos, vamos formulando diferentes opiniones a través de la intuición, a través de lo que deseamos, en base a la educación, ¿sí? La pedagogía, ¿qué es lo que nos posibilita a través del vocabulario? Que nosotros transmitamos los conocimientos, nos comuniquemos con los otros, ¿sí? Usted en uno de los videos que nos dejaba, nos decía que el vocabulario que utilicemos al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser técnico y sencillo, para que de esta forma el alumno, que es nuestro receptor, entienda lo que nosotros queremos que entienda, así que comprenda a dónde queremos llegar con estos conocimientos que estamos transmitiendo. Por eso también es digno de destacar que la pedagogía nos da un conjunto, ¿no?, de saberes y en este caso un vocabulario amplio, cambiante y yo le agregué ahí necesario, ¿sí? Porque si bien podemos usar un vocabulario común, también tenemos que tener el lado técnico para que todo sea coordinado. También este texto que usted nos dejó nos hablaba de las preguntas que se plantea a través de la pedagogía, ¿no?, que sea la reflexión pedagógica, si así lo entendí bien, que estas preguntas tienen que ver más que nada con preguntas en cuanto a la escuela, al sentido de educar, al sentido de la justicia en la educación, la relación entre adulto, niño y los rituales o las formas escolares que se dan en la escuela, ¿sí? O sea, cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en cuanto a la escuela, algunos de los cuestionamientos que son lo básico, ¿no? ¿Qué es una escuela? ¿Por qué las escuelas están formadas así? O sea, por ejemplo, en la lectura decía, ¿por qué las escuelas se dividen según las edades, según los ciclos? Otra de las preguntas eran, ¿cómo llegó la escuela a convertirse en lo que hoy es?
¿Seguirá siendo siempre así o irá cambiando? Creo que esa respuesta más o menos la fuimos respondiendo este año, ¿no? En lo largo que íbamos viendo los videos de cómo fue evolucionando la educación. Me acuerdo del video de la educación universitaria que usted nos mandó para que miremos, ahí se veía clarito cómo fue avanzando la educación universitaria, ¿sí? Luego, por ejemplo, en cuanto al sentido de educar, una de las preguntas que plantea la lectura son ¿para qué existen las escuelas? ¿Para qué una sociedad necesita escuela y la educación obligatoria? ¿Sí? Es un poquito también lo que veníamos viendo con didáctica en la materia con el profe, que nos explicaba, ¿no? ¿Por qué la educación es obligatoria más que nada en el ámbito argentino? Son preguntas que nos vamos respondiendo a medida que vamos avanzando en la carrera. Otra de las preguntas que me parece interesante acá en la lectura que usted nos dejó es que dice, ¿dónde está? Es cierto, como dicen algunos políticos, algunos próceres, algunos parientes, mientras hacen el asado, que la educación hace un país mejor, ¿sí? Me llama la atención esto porque como yo les había comentado a usted y a los compañeros, yo soy acá concejal, estoy en el mundo de la política y realmente la educación es la bandera de muchos. Muchos, creo que de casi el 90% de los políticos, la educación es la bandera, pero en tiempo de campañas, porque después no se habla de educación, no te apoyan con proyectos que son para educación, me pasó acá en mi cargo, ¿no? Entonces nos dice al final, ¿qué es esto? Así que es una pregunta que me llama mucho la atención. En cuanto a la justicia educativa, algunas preguntas que se plantean acá, que es muy importante, ¿no? ¿Es justa la escuela? ¿Le da a todos los chicos las mismas oportunidades de aprender y de educarse? Yo mientras iba leyendo esas preguntas iba respondiendo, ¿no? Y decían, la verdad que no, no es justa. Y después más abajo leyendo la parte de las teorías, de las críticas, realmente te das cuenta que no, que la escuela no es justa muchas veces. Si no fue justa años anteriores, ahora creo que también está siendo injusta en muchos sentidos. Luego preguntas en cuanto a la relación adulto-niño, ¿no? Una de las preguntas que decía es ¿qué significa ser niño? ¿Cuáles son las reglas tácitas para que niños y adultos se relacionen? Que bueno, en este caso yo lo miro más del lado de los docentes de primaria, de nivel inicial, ¿no? Este tipo de preguntas. Después una pregunta que también me llamó la atención es que decía, ¿por qué en general las maestras son mujeres? ¿Sí? El maestro tiene autoridad, y eso de por qué la mayoría son mujeres, ¿no? Creo que desde que yo fui a la escuela, más o menos, sin mentirle, un solo maestro en la escuela primaria. ¿Sí? Después en el colegio sí era variado, profesores mujeres, profesores hombres, y es una pregunta también interesante. Luego habla de los rituales escolares y el sentido social de la escuela. Estas preguntas, por ejemplo, decían, ¿cómo se relacionan las ideas sobre la educación con las ideas sobre otros aspectos en la vida en sociedad? Es decir, pensamos distinto sobre educación, si pensamos distinto sobre política, sobre economía, sobre música, sobre cine, y yo pienso que tal vez sí, ¿no? De acuerdo a nuestras ideologías, nuestras posturas, pensamos diferente en la educación, ¿sí? Yo siempre lo relaciono en el ámbito en el que estoy trabajando ahora, ¿no? De cómo realmente la gente que no tuvo la oportunidad de formarse, ¿sí? De llegar a una carrera, por ejemplo, de formación terciaria o universitaria, se siente inhibido por uno que sí llegó, ¿sí? Se lo ve, y por ende también se lo ve en la forma de trabajar, y en la forma de expresarse, en la forma de dirigirse hacia otras personas que sí tuvieron la oportunidad. Esta teoría también usted lo marcaba como, esta lectura, perdón, usted lo marcaba como importante, que nos marca tres teorías o modos de pensar sobre la educación. ¿Sí? Son tres teorías que bueno, tienen que ver con las teorías tradicionales, las teorías críticas, las teorías postcríticas. ¿Sí? Las teorías tradicionales, como mismo lo dice su nombre, ¿no? Tiene que ver con lo básico, enseñanza, aprendizaje, evaluación, la metodología, la didáctica, la organización, la planeación, la eficiencia de los objetivos. La forma básica, ¿sí? Después ya tenemos las teorías críticas, ¿sí? Que tienen que ver con la ideología, ya se incorpora el tema de ideología, la reproducción, la cultura, el poder, la clase social, el capitalismo que va de la mano, las relaciones sociales de producción, la concientización, la emancipación y liberación, y el currículo oculto y la resistencia. Luego tenemos las teorías postcríticas, que ya también tienen que ver con un poco de la identidad, ¿sí? Las diferencias, la subjetividad, la significación, el saber, el poder, también habla un poco de cultura, y lo último que incorpora esta crítica, esta postcrítica, es el tema del género, la raza, la etnia, la sexualidad y el multiculturalismo. Como la educación ya tiene que ser amplia, amplia para todos, no únicamente para un sector, por así decirlo. En base a esto, se habla de tres, la lectura lo definía
cómo los nombres elegidos para nombrar estas teorías son orden fundante, la crítica sociohistórica y la crítica cultural subjetiva. Crítica cultural subjetiva, perdón. El orden fundante, como mismo lo dice su nombre, ¿no? Tiene que ver con la idea de que se crea un sistema ordenado, ¿sí? Que sirva para entender la educación y hacerla de una forma específica, ¿sí? Orden fundante. Está algo escrito en un reglamento, en un libro, papel, en algún tipo de normativa, donde especifica cómo se tienen que hacer las cosas, ¿sí? Ahí en la lectura se veía claramente una imagen de los jóvenes, ¿no? Dispuestos en las filas rectas, con la postura erguida, y esto es lo que es el orden fundante, ¿sí? Significa establecer reglas para que las cosas funcionen de una determinada manera, ¿sí? Confiando, esta parte me parece interesante, confiando en que será una forma lo más cercana a la perfección posible para cumplir los objetivos de la educación. O sea que según esta teoría de orden fundante, las cosas se tienen que hacer así porque es la mejor forma, no hay otro camino. Si no se hace así, no está correcto, ¿sí? Dentro de esta teoría fue muy criticado porque dentro, es lo que decía ahí la lectura más o menos, porque dentro de este orden de filas correctas, de posturas rectas, hay un conjunto, como decíamos hace rato, de un libro donde especifica cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Es como decía acá, existe un reglamento donde dice que hay que pararse así, moverse de esta manera, y esa decisión reposa en la idea de que todos tienen que tener algo en común para poder conformarse a una sociedad de iguales, ¿sí? Es muy antigua, me parece a mí, no muy llevada a la edad pasada de que todos tenemos que conformar algo igual para poder vivir en sociedad. Pero creo que con el avance de la historia, de las innovaciones tecnológicas, esto ya queda fuera de discusión, porque realmente se ve que uno tiene que unificar las ideas diferentes, las formas de pensar, de trabajar, porque es una mejor forma, se obtienen mejores resultados. Y esas imágenes que busqué, bueno, me gustaron. Una es parecida a la que estaba en la lectura, donde como los jóvenes tienen que respetar, ¿no? En su pupitre, con el cuaderno, nada más, no hay otra opción. Y la otra imagen que me gustó también de cómo el joven está atado a un libro que yo lo interpreto que tiene que cumplir esas reglas, nada más. Si se levanta, rompe las cadenas que lo tienen atado, rompe ese equilibrio que busca este orden fundante, ¿sí? Yo particularmente pienso que en realidad no hace falta tanto orden, lo mismo que decía la lectura, no hace falta tanto orden para transmitir conocimientos. Mi punto de vista es que lo que hace falta es que se elijan las estrategias adecuadas para transmitir esos conocimientos a los estudiantes. Luego tenemos dos tipos de críticas que aparecen a este orden fundante, ¿sí? Que ya hablábamos de que es un orden que sigue determinados parámetros, determinadas reglas, y ese es lo único para que el proceso de enseñanza-educación se dé de manera correcta, ¿sí? Tenemos primeramente la crítica sociopolítica, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con la pedagogía crítica y la nueva sociología de la educación. Esta crítica se centra mucho en la desigualdad que hay, ¿sí? Ahí daba el ejemplo clarito de que cuando un niño llega, ¿sí? Llegan dos niños a la escuela. Da los dos ejemplos. El niño que en la casa tuvo la posibilidad de que lo educaron, le enseñaron a escribir, a utilizar, por ejemplo, los lápices de colores, a escribir su nombre, a hablar, a identificar las sílabas, las vocales. Pero llega otro niño que no tuvo esa posibilidad, que en la familia, en su entorno, no tuvo quien le diga, esto es un lápiz, o vení, esto se escribe así. Entonces llegan a la misma aula, a la misma escuela, a la misma aula, ¿y qué pasa? Lo dice clarito la lectura, uno aprende, sí, porque ya viene con ese incentivo, esa motivación de lo que es estar en el aula. Pero el otro niño que no tuvo esa idea, esa posibilidad, no absorbe nada, ¿sí? Aprende menos directamente y ahí vienen las calificaciones. Como decía la lectura, el rico, que sería el que tuvo esta posibilidad de aprender un poco en su casa, absorbe todo, obtiene un 10. Y el otro niño que no tuvo esta posibilidad no absorbe nada, tiene una nota baja. Y es como muestra esta imagen que puse acá, puse dos imágenes. Los primeros absorben todo porque se vienen de la casa con una preparación. El otro no, ¿sí? Y está clarita acá la imagen de desigualdad, un bebé con una tablet. Por ahí es medio mal vista la tablet, pero creo que particularmente lo veo como que en algunas situaciones sí es correcta, por ejemplo, con juegos didácticos. En cambio, el otro niño que no tuvo esta posibilidad, un niño pobre, por así decirlo, no tiene esa posibilidad de estar con la tecnología, de tener aunque sea un libro, un diario para poder recrearse un poco.
Entonces, acá decía la lectura, de esta manera la escuela igual para todos es en realidad injusta, porque culpa a los propios alumnos de su fracaso. Sí, es clarito lo que veníamos diciendo. El que no sabe lo que es escribir, lo que es un cuaderno, lo que es un libro, fracasa. Y eso lo marca este orden fundante, por así decirlo. Luego tenemos la crítica cultural subjetiva, ¿sí? Que como la misma palabra ya lo dice, lo cultural. ¿Sí? ¿A qué se refiere este segundo conjunto de críticas? Al orden fundante, obviamente, ¿no? Porque estamos criticando al orden fundante. Tiene que ver con otro efecto de la homogeneidad, o sea, de lo mismo, que produce, que promueve el orden fundante. Esta homogeneidad, decía la lectura, ignora todas las diferencias como algo injusto. ¿Sí? Ser rico al ser pobre, la primera diferencia básica, y que es injusto, obviamente. Y luego habla de las relaciones de poder que existen dentro de la escuela, sino también de algunas diferencias que existen entre los alumnos que son valiosas o importantes para ellos. El orden fundante, que establece que igualar considera hacer a todos iguales. Ese es el fin del orden fundante. Pero ¿cuál es la realidad? Es que todos pensamos distinto, vivimos de diferente manera, como veíamos en la crítica anterior, tenemos diferencias sociales, económicas, políticas, culturales, como vamos a hablar ahora. Entonces, como decíamos, en este orden fundante, se busca lo común, lo común. La crítica social, social política cuestionaba que eso no es igualitario, ¿sí? Y ahora, con esta crítica, ¿qué es lo que sostiene? Que al buscar que todo sea común, se pierde la singularidad de las personas, de los alumnos, ¿sí? Quiero que todos sean iguales, que piensen iguales, que se comporten igual. Pero como decíamos hace rato, no todos somos iguales, ¿bien? A raíz de esta crítica, uno de los términos que se empezó a utilizar en mayor medida es el tema de la diversidad, ¿sí? Donde ya queda fuera la palabra desigualdad, que es lo que veníamos hablando también hace rato. Bien, ¿a qué se refiere esta diversidad? A todo lo que tiene que ver con las diferencias culturales, religiosas, raciales, sexuales, que ameritan ser reconocidas e incluidas, según esta crítica, ¿sí? Todo debe ser tenido en cuenta al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dejar de lado el que todos sean iguales, sino que todas estas personas que tienen su diferente sexo, raza, educación religiosa, política, social o cultural, puedan compartir en un mismo espacio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una partecita que decía la lectura que me gustó, que dice, los programas de educación multicultural operan siempre a partir de un doble mecanismo. La idea del respeto hacia la cultura de origen en una suerte de marca de fatalidad y la de integración en la cultura huésped. O sea, que no únicamente la persona que tiene una diferente raza o religión se quede con lo suyo, sino que también acepte lo otro, lo respete, se involucra, lo conozca, así lo interpreto yo, ¿no? Y que la otra persona que es de la diferente raza mía, diferente educación religiosa, diferente cultura, también acepte la mía, la conozca y compartamos esa relación. Y bueno, como síntesis a esta lectura, ¿no? Lo que yo sintetizo es que las preguntas sobre la educación, los constantes cambios a lo largo de la historia de la educación, todo esto, lo que venimos viendo a lo largo de la lectura, es que tienen el fin de organizar los desafíos educativos, todo lo que se viene dando a lo largo del avance educativo. ¿Para qué? Para repensar la educación, reinventarla para lograr efectivamente los objetivos, que a mi modo de vista son que el alumno aprenda y aplique lo que aprende, ¿sí? ¿Por qué digo que estos son los objetivos fundamentales? Por todo lo que venimos viendo a lo largo de la materia, y como usted nos venía enseñando, ¿sí? El alumno tiene que absorber ese conocimiento, pero si no le sirve para su vida diaria, para su trabajo, o para aplicarlo en cualquier ámbito de su desarrollo social, no sirve. Entonces lo importante de todo esto es que el alumno aprenda y aplique lo que aprende. Y para finalizar, a mí siempre me gusta buscar alguna frase interesante para cerrar el tema, y encontré esta de Jean Piaget que dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Me parece que es una frase que está muy relacionada con esto, ¿no? De que venimos hablando, cómo en un principio se busca que todos sean iguales, después se va abriendo un poco más, se habla de la injusticia, y después hablamos de la diversidad. Y yo creo que esta frase tiene mucho que ver con esto, ¿sí?
tenemos que nosotros como docentes a través de la educación formar personas que hagan cosas nuevas, ¿sí? Que no repitan lo que venían haciendo las generaciones pasadas, sino que tomen eso, lo transformen y creen cosas nuevas, obviamente en el ámbito en el que se desarrolla. Así que bueno, profe, esta es mi presentación de la lectura que nos dejó para el trabajo número 6. Espero que me vaya bien. Y le agradezco por su tiempo y como siempre le decimos en el grupo, nos gusta mucho cómo usted enseña, profe. A mí particularmente, el primer día de clases me encantó, a la próxima que fui también, cuando hicimos por la plataforma también me gustó, las estrategias que utiliza, los videos que manda, así que le agradezco por el tiempo que dedica para nosotros que nos estamos formando. Y a pesar de la situación que estamos viviendo, usted está a disposición, le pone onda y eso es lo que nos motiva a seguir. Así que gracias, profe, le mando un besito enorme. Chao, chao.